¿Qué diría el mundo si Morgans decide publicar que uno de los Yonkou salió de una isla gubernamental aliándose al Cypher Pol? Si hay algo que no podemos obviar es el poder que tiene Luffy de poner a la gente de su lado. Una cosa es que uno, como lector, analice las distintas situaciones que tienen lugar en el mundo de One Piece y se percate del cliché de que los viejos villanos se convierten en aliados. Pero otra es cuando esa característica que tiene la obra se vuelve parte de la trama en sí misma y los propios personajes la mencionan. Hablan de ese cliché como si de algo propio de la historia se tratase, un elemento más a tener en cuenta a la hora de analizar a Luffy. El punto cúlmine de esta situación en particular tuvo lugar en Impel Down, un sitio para el que Oda se preparó con muchísima anticipación y al que siempre supo que Luffy llegaría algún día, presentándolo por ejemplo en las mini historias de portada con Crocodile y sus primeros 3 agentes del Baroque Works. Una vez en la prisión y habiendo entrado completamente solo, Luffy se alió con sus viejos rivales y escapó con uno de los grupos más variopintos y peligrosos de la historia. Shichibukais, revolucionarios, piratas y delincuentes, para luego caer desde los cielos en la gran guerra de Marineford, en la cual supuestamente no tenía nada para hacer y sin embargo logrando aliarse rápidamente a la tripulación del hombre más poderoso del mundo y el más cercano al One Piece. Ante este semejante panorama no fue otro que Mihawk el que nos hizo saber, por si todavía quedaban dudas, que Luffy tenía la habilidad más peligrosa de todas, porque mirase a donde mirase, Luffy no hacía más que atraer a todo el que lo rodeaba, casi como si se tratase del semejante poder gravitatorio del mismísimo Sol. Por supuesto, aunque la historia continuó con nuevos rivales y repitiendo ciertos hilos argumentales, cada vez se hizo más evidente que Luffy tenía esta capacidad. Ante un coliseo repleto de contrincantes que buscaban alzarse en victoria, logró superarlos y aún así convertirse en el capitán de una flota en la que todos, por cuenta propia, decidieron formar parte. Ante la mirada desconfiada de un país cerrado al mundo, se convirtió en el líder de su rebelión con más de 4.000 personas. Y ante los ojos de una nación opacada por el racismo, no hace falta ni que decirlo. Durante la guerra en Wano, X-Drake en un momento crucial recordó las palabras de Kobe, el primer amigo que hizo Luffy en su viaje como pirata. Le habló de lo increíble de su persona y de esa capacidad de poner a la gente de su lado. Y obviamente es Luffy quien se gana todo esto, pero también es gracias a todas las demás personas que los desconocidos terminan confiando en él, ya sea por ser el hijo de Dragon o por lo que dicen de él Ace, Kobe o incluso Shanks. Casi pareciera que los personajes hablan de él, como si estuviesen predicando su palabra, atrayendo a nuevos fieles, quienes tarde o temprano terminan comprobando por cuenta propia de lo que es capaz. Y de hecho no hay palabras para explicarlo, tienen que verlo con sus propios ojos, presenciar sus milagros. Finalmente ingresamos en la saga final y todo este asunto de aliarse con los más impensados tiene que fortalecerse y ocurrir cada vez más seguido. Tarde o temprano el mundo tendrá que decidir de qué lado ponerse y en quién confiar, y aunque Luffy haga lo posible por evitarlo, todos depositarán su fe en él. Ya no bastará con aliar a un grupo cerrado de personas o a un nicho. Estamos hablando de una guerra a escala mundial y Egghead no es más que una muestra de este increíble acelerón en la alianza con enemigos. Ya tenemos a Bonnie y también tenemos a Vegapunk que, como ya había teorizado unos meses atrás, de seguro estaba esperando conocer a Luffy en persona. Se nos reveló quizás que uno de los motivos obviamente pudo ser Dragon, pero de no haber sido así, de no haber conocido al padre de Luffy, también estaba todo el asunto con Kuma, que nos falta poco para conocer a la perfección. Pero conociéndose tan bien estos personajes y habiéndole programado Vegapunk a Kuma la misión de cuidar al Sunny hace 2 años, es más que seguro que tuvo mucho tiempo para pensar ¿por qué se sacrificó por esa tripulación? Por otra parte apareció Sentomaru, quien en su momento en Shabondi fue un dolor de bolas para la tripulación y fue uno de los primeros testigos en ver el resurgir de la misma.
para después terminar confiando en Luffy y depositando en él su fe de salvar a Vegapunk. Curiosamente me llamaba mucho la atención que Lucci, después de lo ocurrido en Enies Lobby, haya sido promovido como agente del CP0 y continúe siendo un villano, pero Oda lo estiró lo más que pudo al punto de hacerlo enfrentarse a Luffy una vez más para que después, ante la mínima posibilidad de ser asesinados por los Seraphim y ante el misterio de no conocer quién estaba controlándolos, tanto él como Kaku decidieran dejar atrás las diferencias y prefirieran unir fuerzas. Por supuesto, unir fuerzas no es lo mismo que confiar ciegamente, pero ¿qué diría el mundo si Morgans decide publicar que uno de los Yonkou salió de una isla gubernamental aliándose al Cypher Pole? El camino de Luffy de ahora en más es una escalada que no puede detenerse, y en el camino cualquiera que lo cruce corre peligro, entre comillas, de terminar en su bando. Casi les diría que su vida es un Davy Back Fight en el que no para de ganar nuevos tripulantes. Y es que por eso no puedo parar de pensar en quiénes podrían llegar a terminar de su lado. Doflamingo está preso en Impel Down y su sueño de destruir todo lo que gobernaban los dragones celestiales puede seguir cumpliéndose de cierta forma si confía en Luffy y este derroca al gobierno mundial. Por otra parte, los sombreros de paja ya formaron lazos con prácticamente todos los miembros de Mats, Vegapunk, Caesar, Judge y ahora Stussy, como para que Queen quede en el olvido, y King, como Lunarian, esperaba la llegada de Joy Boy. Así que no hay que olvidar que Wano sigue siendo relevante en la historia y aún debemos abrir sus fronteras. Por lo que no descartaría su regreso a este país y la incorporación de estos dos personajes, o la llegada de Yamato, comandando a los samuráis y contando con su presencia. La tripulación de Big Mom ya molestó bastante en 2 arcos como para que vuelvan a ser un obstáculo, y la amada de Sanji fue secuestrada por Teach, por lo que también veo una posible alianza. Pero sin dudas, el grupo que tarde o temprano sacudirá a los mares una vez que decida confiar en Luffy, tiene que ser Sword. El gobierno mundial viene hablando de los 3 grandes poderes desde su primera aparición, cosa para la que aprovecho a hacer una pausa y recomendarles ver mi video que resume qué ocurrió en cada capítulo en el que apareció el Gorosei, porque todos fueron sin dudas capítulos muy importantes para la trama y repletos de lore. Estos 3 grandes poderes son los Shichibukai, que vienen desestabilizándose desde la derrota de Crocodile, la renuncia de Jinbei, la derrota de Gecko Moria, la renuncia de Teach y la caída de Doflamingo. Los Yonkou, que tras la muerte de Shirohige medio que se mantuvieron en orden, pero recientemente cayeron Kaido y Big Mom en uno de los países más importantes para el gobierno mundial. Y finalmente la Marina, que ya se nos hizo saber que está dividida y que algunos de sus miembros están metidos en asuntos secretos, por lo que gracias a Kobe, ex Drake, quizás Smoker y posiblemente Garp, dependiendo de lo que ocurra en la isla de Teach, la facción de Sword podría terminar uniendo fuerzas con Luffy y, al igual que el CP0, impactar en todas las esferas del mundo como la división de la Marina que decidió seguir un camino distinto al impuesto por el gobierno mundial y tener, ahora sí, a los 3 grandes poderes completamente rotos y el supuesto orden que ellos se encargaban de mantener hecho pedazos. Ni hablar, por supuesto, de la tripulación de Shanks y quién sabe Cross Guild, que sinceramente no me los veo volviendo a ser enemigos más que para unos memes y risas. Inclusive me encantaría ver una escena de Luffy y Buggy como la que vimos de Roger y Shirohige peleando 3 días seguidos para después llevarse de lo más bien, aunque con todo el condimento de humor que puede aportar el payaso. Incluso estoy dudando de la decisión que podría llegar a tomar Kizaru una vez que llegue a Egghead, teniendo en cuenta que a Sentomaru lo hicieron mierda. Pero viniendo acompañado por un miembro del Gorosei, creo que podría estar más limitado en este sentido y no me lo veo renunciando a su puesto de almirante en frente de semejante autoridad mundial, aunque en One Piece todo puede ocurrir. Una cosa es segura: Luffy seguirá sumando aliados y aunque los motivos sean burdos o flojos, el impacto que tendrán en la trama serán brutales. Y es que para pelear con Teach o para derrocar al gobierno hará falta toda la ayuda posible.
Por suerte, el ejército más fuerte del mundo ha estado del lado de Luffy desde el comienzo de la historia. Espero que les haya gustado este video, que lo hice rapidito porque me voy de viaje y había que editar con todo el haki posible. Pero háganme saber sus opiniones en los comentarios, que estaré encantado de leerlos. Muchas gracias como siempre a los miembros del canal y síganse suscribiendo, que se viene un sorteo. Mis redes sociales están abajo, yo soy @LautaroSeiren y me despido.